Los tiempos cambian, la verdad no. Tenemos la visita en estudio de la doctora Maritza Pintado, y es médico neuróloga del Ministerio de Salud. El día domingo se celebra el Día Mundial del Alzheimer. Por eso vamos a hablar sobre ello. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días Carlos, buenos días a toda tu audiencia. Gracias por la invitación, sobre todo en estas fechas tan importantes. Hablamos de Alzheimer, inmediatamente lo relacionamos con adultos mayores. ¿Esta es una enfermedad exclusiva para ellos? No necesariamente. Hay tipos de enfermedad que podrían empezar incluso un poco más antes, pero la mayoría de las personas que tienen esta enfermedad específica del Alzheimer se dice que es más frecuente en mayores de 65 años, pero no exclusiva. Claro. Podrían haber casos muy esporádicos, más raros, que podrían empezar antes que ello. ¿Y qué genera el Alzheimer? Digamos, ¿hay algunas alertas que puede tener una persona para detectar que está empezando a desarrollar esta enfermedad? Tu primera pregunta, ¿qué genera? La verdad, se sabe que biológicamente la enfermedad de Alzheimer está generada por una acumulación de unas proteínas anormales dentro de las neuronas, y como se van acumulando, las van, digamos, matando. Entonces las neuronas van muriendo de forma progresiva. Y eso es lo que nos trae las deficiencias que podría tener una persona con la enfermedad. Pero la pregunta del millón es ¿por qué se generan estas proteínas allí? ¿Cómo así se van acumulando? Son respuestas que todavía la ciencia no las ha brindado aún, no sabemos con certeza. Hay muchas teorías y en base a eso se está trabajando en muchos procesos de posibilidad de curas y etcétera. Pero sí también la ciencia ha avanzado tanto, las investigaciones han avanzado mucho en el punto de determinar factores de riesgo que podrían predisponer a una persona para tener demencia, cualquier tipo de demencia, no solo Alzheimer, porque hay varios tipos de demencia, te comento. Entonces, hay varios tipos de demencia, la más frecuente es el Alzheimer, y hay factores de riesgo que podrían predisponer a una persona. Por ejemplo. Por ejemplo, se habla en la última publicación que tuvimos ya el año pasado, a nivel mundial, se habla de al menos 14 factores de riesgo. Dentro de ellos, y los van distribuyendo a lo largo de la vida. Por ejemplo, se habla que en la primera etapa de la vida, la niñez, deberíamos estar trabajando en priorizar una buena calidad de educación y educación para todos. Porque nada más por el hecho de que tengas baja educación o una mala calidad de educación, ya tienes hasta un 11% de riesgo para sufrir demencia en el futuro. ¿Por qué? Porque se supone que durante la niñez nosotros creamos esta reserva neuronal que se supone que es con la que vamos a vivir y funcionar durante toda la vida. La reserva neuronal es esas conexiones entre neurona y neurona que van generando nuestro cerebro en base a todos los estímulos que podría ir recibiendo ese cerebrito desde pequeño. Claro. Y luego de la educación, pues tenemos el hecho de tener, por ejemplo, pérdida de la audición, también es un factor predisponente, pérdida de la capacidad visual o disminución de la capacidad visual que tienen tanto nuestros adultos mayores, y como yo le llamo los jinetes del apocalipsis, siempre viene junto diabetes, hipertensión, obesidad y persona que no hace actividad física. Y ahí nomás ya tienes 4 factores más. Claro. Entonces se van sumando factores de riesgo como si tú fueras este vasito de aquí, ¿no sé si se ve? Y de repente le vas poniendo cosas a ese vasito durante toda la vida. Y finalmente, si es que son muchos factores de riesgos acumulados, definitivamente este vasito se va a rebalsar. Claro. Y es ahí donde viene la enfermedad. Entonces se ha descubierto estos factores de riesgo, entre otros, por ejemplo, la depresión, el vivir en un lugar contaminado, por ejemplo, como Lima. También la contaminación se ha dado como un factor de riesgo, traumatismos cerebrales, entre otros. Y se sospecha de otros factores de riesgo que todavía están en estudio, como la alteración del sueño, la anemia y etcétera de factores. En el Perú tenemos un registro que nos brinde un número de pacientes con Alzheimer. Como un número per se, no. Tenemos estudios que dicen que más o menos el 7% de la población peruana podría estar viviendo con Alzheimer. 7% de la población adulta mayor. En otros estudios a nivel mundial se habla más o menos de un 9%, pero varía entre esto, entre 7 y un 9% más o menos según la Organización Mundial de la Salud. Claro.
Y en el Ministerio de Salud, al menos, lo que se ha reportado en estos últimos meses, en el 2025, es que tenemos más de 13.000 casos nada más reportados hasta el momento de posibilidad de Alzheimer. Solo en Minsa. Solo en Minsa, Claro. y solo en estos últimos meses, imagínate. Ahora, sabemos que la enfermedad del Alzheimer es, desde mi punto de vista, es una de las más tristes, ¿no? Porque empiezas a olvidar, vives en medio de una realidad distinta Sí. a la que están tus demás familiares. Ujú. ¿Cuál es el acompañamiento que se le debe dar a un paciente con Alzheimer en casa? Yo siempre como médico promuevo que no solamente nos estemos fijando en nuestros adultos mayores cuando ya vino la enfermedad. Ujú. Porque lo que nos pasa mucho en la consulta médica es que el paciente viene o lo traen, la familia, cuando ya tiene síntomas muy marcados y el problema en la familia se ha puesto como grave. Pero yo pido de verdad, si tienes 30, 40 años ahorita, tienes un papá que esté en 60 o 70 años, o tus abuelitos de repente, obsérvalos desde ya. Porque muchas veces cuando ya los traen con nosotros, ya los traen en fase de demencia. Y es cuando tienen los problemas marcados de memoria, Claro. marcados problemas de orientación, se nos perdió en la calle, claro. o no puede nombrar los nombres de los nietos, ya tiene problemas de lenguaje, o de repente le da su ropa y se la pone al revés, que también tiene que ver con problemas de las praxias que nosotros llamamos. Y eso es cuando ya tiene la enfermedad. Nuestro mayor reto a nivel mundial como médicos clínicos, como Ministerio de Salud y en general de todos debería ser poder captar a esa persona lo más antes posible. Es decir, de repente tiene 60 o 65 años, pero ya nota de repente ciertos olviditos, como de repente mi mamá iba al mercado y nunca hacía listas, doctora, pero ahora he notado que hace sus listas. No es nada malo, es una medida que de repente tu mamita lo está tomando, pero por algo lo está haciendo. Entonces yo tengo que mirar esas alertas, esas banderas rojas que me pueden decir qué le podría estar pasando a mi mamá que ha tenido este cambio en el comportamiento, en su forma de actuar. O de repente era tu papá y es taxista y tiene 70 y él sigue taxeando, pero un día de repente no se dio cuenta y se fue de frente por la luz roja o pasó la calle y luego no tuvo cómo regresar a donde él quería ir. Y los notaste de repente un poquito confuso. Desorientado. Desorientado. Y entonces, sí, pasó una vez, pero ya es otra bandera roja que yo como hijo, como familiar, debería estar observando por decir, aquí algo está pasando. Claro. Demencia todavía no tiene, pero algo está pasando. Entonces yo les explico a mis pacientes que nosotros tenemos como 4 estados, o hasta 5. 4. Un estado de normalidad, donde tú, yo, a nuestros 40, 30, 50 podemos estar funcionando a nuestro 100%, ojalá, ahí. Y luego, casi en todos, así como envejecemos, se nos arruga la piel, se nos salen las canitas, envejecemos. Del mismo modo, nuestro cerebro envejece un poco y nuestras capacidades cognitivas del cerebro también varían. ¿Pueden reducirse un poco? Sí, pero no todos vamos a terminar en demencia. Claro. Por eso siempre digo que demencia senil no existe, porque sería decir que todos los que vamos a envejecer vamos a tener demencia, y no es así. Claro. Es una palabra que ya debemos extraer. Entonces, luego de este deterioro cognitivo, que muy pocas personas van a llegar, podría llegar una tercera fase donde sí se habla de demencia cuando ya las capacidades de la persona se ven muy menguadas. Claro. Y la funcionalidad de esa persona se altera porque ya no lo puedes dejar en casa solo, ya tienes que asistirlo, tienes que ver dónde está, qué necesita, ahí ya hablamos de demencia. Entonces nuestro reto es poder encontrar a las personas en este estado de aparente deterioro cognitivo, donde todavía se pueden instaurar muchas cosas para evitar que llegue a demencia o retrasar la enfermedad. ¿Y de qué forma? ¿Hay algún tratamiento? ¿Se medica? Sencillo, te explicaba que cuando nosotros tenemos estas evaluaciones en deterioro leve, le llamamos deterioro cognitivo leve, podemos encontrar, por ejemplo, alteraciones de memoria o alteraciones en la orientación, o alteraciones en el lenguaje, cuando tu papito te dice, oye, pásame esa cosita azul que tienes ahí. ¿Qué te pasa, papá? Es azul. Ah, ¿el lapicero? Sí, pásame ese lapicero. No pudo denominar, por ejemplo. Claro. Eso. Entonces, cuando notamos esas cositas, vienen nosotros a la consulta, nosotros hacemos una evaluación exhaustiva de sus síntomas, sus signos, etcétera, y vamos detectando qué áreas podrían verse afectadas. Y de acuerdo a eso, nosotros instauramos terapias, pueden ser terapias cognitivas, si el problema
problema específico de la memoria, terapia de lenguaje, si problemas de lenguaje, terapias motoras, porque también empiezan a tener deterioro en su capacidad motora general para caminar, para el equilibrio, y etcétera. Todo eso podría enlentecer el proceso de neurodegeneración y no acelerar el proceso y no llevarlo a la enfermedad. Eso es un paso. Otro paso es nuevamente identificar estos factores de riesgo. Incluso estos factores de riesgo pueden ser identificados en personas de 40 años, que de repente ahorita no se están quejando de problemas de memoria. Pues de repente vienen a mi consulta y me dicen, doctora, mi papá tuvo Alzheimer o mi abuelito tuvo, yo no sé si voy a tener y estoy asustado. Tengo 55 años y tiene todas sus, ahora de repente tiene todas sus capacidades, pero ahora de repente sí detecto que tiene obesidad. Ahora de repente tiene hipertensión o está fumando o tiene consumo de alcohol. Entonces, exacto, en todo paciente, ya sea que tenga su capacidad normal o que ya yo note que haya un leve deterioro, debería trabajar fuertemente en buscar sus factores de riesgo y empezar a modificarlos. Claro, ahora, si por ahí mi padre, mi madre tuvieron o tienen Alzheimer, ¿hay una alta probabilidad que yo lo tenga? Afortunadamente los casos de Alzheimer genético o de causa genética son muy poco prevalentes, es decir, menos del 1% de los casos de Alzheimer son por causas genéticas. Eso quiere decir que el otro gran porcentaje se debe a este acúmulo de factores que le puede afectar a cualquier persona. Pero sí, hay familias específicas en donde nosotros también a través de una buena evaluación detectamos que, tuvo el abuelito y tuvo el hermano menor y tuvo el otro tío y ahora lo tiene mi hermano mayor, entonces ya estamos sospechando que en este caso específico sí podría ser genético, entonces sí requiere de exámenes más especializados para ese caso puntual. Claro, ahí sí, deberían estar mucho más atentos, ¿no? Digamos, y ir frecuentemente al médico. A veces ocurre, ¿no? Que uno va, no sé, de la sala, del cuarto a la cocina a traer algo y en el camino llegaste a la cocina y dices, oye, ¿y a qué venía? ¿Para qué vine? Eso es frecuente. Es muy frecuente y sobre todo de esas quejas las podemos encontrar en personas con 30 años incluso, con 40 años. Entonces yo tengo que tener la capacidad de discernir si esto es realmente un problema de memoria o de repente también es un problema asociado a lo que es atención, con esto del TDAH, y todo que ahora hay también y que también tenemos que estar en alerta. De repente tienes que hacer tantas cosas, mamá tiene que ocuparse de los hijos, del almuerzo, del trabajo y de la oficina y de las meetings y todo, etcétera. Y de repente pues sí, tiene un problema más marcado de atención que de memoria per se. Pero tenemos que hacer las evaluaciones justamente para definir qué cosa es qué y cuál es el riesgo tuyo como persona que te podría estar exponiendo para tener en un futuro la enfermedad. Estábamos comentando que el día domingo se celebra el Día Mundial del Alzheimer. Entiendo que el Ministerio de Salud tiene una serie de actividades. Coméntenos, por favor. Sí, bueno, justo ayer estuvieron ya en el Centro de Adulto Mayor de Chorrillos, en una colaboración interinstitucional con la Municipalidad de Chorrillos, el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud en una campaña que se denominó Cuidar para no olvidar. Estuvieron haciendo muchos despistajes en general de salud, tanto obstétricos, medicina general, justamente para ver estos factores de riesgo que te comentaba. Ha sido eventos importantes. También se están dando muchas otras actividades a nivel nacional para poder disminuir el estigma, mejorar el conocimiento sobre la enfermedad y de esta manera poder hacer un mejor abordaje. ¿Y qué tipo de actividades son? ¿Simplemente informativas? ¿Capacitaciones? En general, durante todo el año el Ministerio de Salud está dando bastante prioridad ya a este tema también, porque se están dando capacitaciones durante todo el año, no necesariamente solamente este mes, tanto para personal de salud. Cada vez esas capacitaciones aumentan más en temática, en horas también para la capacitación para todo el personal de salud. Hoy día tenemos un webinar, lo voy a dar yo. Tenemos un webinar gratuito para público en general, justamente para hablar, tenemos como una hora, un poco más para hablar sobre la enfermedad.
También a nivel interno del Ministerio de Salud, el programa de salud mental están empujando la formulación de este plan de demencias que tanta falta hace para el país para poder abordarlo a nivel nacional de mejor forma, porque ya tenemos la ley, ya tenemos el reglamento, entonces nos falta ciertas cosas que tienen que consolidar la información y el trabajo mejor en el Ministerio de Salud. Claro, el tema de las alertas es importante, ¿no? Y muchas veces nos enteramos de que nuestro familiar tiene Alzheimer porque no volvió a casa. Oh, sí. Y ese es, me parece que es la situación más frecuente, creo, ¿no? Es muy frecuente porque justamente, lamentablemente, o no vivimos con papá, mamá o el abuelito, o cuando lo vemos, ni nosotros nos damos cuenta de lo que está sucediendo y lo vemos un ratito. Y dejamos pasar estas pequeñas alertas hasta cuando ya realmente el problema se hace mayor. Y es ahí donde lamentablemente ya vienen con la enfermedad bastante avanzada y que sí, definitivamente tenemos medicamentos para poder menguar los síntomas, dar consejería a la familia que a veces la pasa tan mal, porque cuando tengo un paciente con Alzheimer o cualquier tipo de demencia, tengo además un cuidador que se estresa, que se cansa, que también se enferma, y a toda una familia envuelta en un gran problema, no solo del cansancio y de no saber cómo cuidar a su familiar, sino además problemas económicos, porque ya empieza a haber otros impactos a nivel de su familia. Claro, hay una parte que es interesante, ¿no? El tema del cómo vive también la familia, eso. A la familia también, digamos, cuando uno lleva a un paciente, un familiar a la atención médica porque tiene Alzheimer, ¿también se le prepara a la familia? Debería. También el Ministerio de Salud está tomando cartas en el asunto. Justamente esto viene todo con el plan de demencias a nivel nacional. Ojalá que lo tengamos ya pronto, donde no solamente estamos abordando el problema, o no debemos abordar el problema solamente en el diagnóstico y el tratamiento, porque nuevamente te comento que lamentablemente a nivel mundial, no es Perú, el diagnóstico a veces se hace tardío. Entonces nosotros buscamos ampliar esta visión, incluso hablando de prevención en personas de 30 o 40 años, que en 20 o en 30 vamos a tener 60, entonces tenemos que trabajar desde ahorita en esa área, y fuerte, porque se puede prevenir hasta el 60% de riesgo de demencia, sobre todo en América Latina. Entonces mira qué fuerte esa proporción. Luego, pues, tenemos que trabajar definitivamente en un diagnóstico más oportuno, es decir, estar atentos a estas banderitas rojas que te comentaba, y mientras más antes lo lleve a evaluar a mi papá, mi mamá, mi abuelito, pues va a ser mejor, voy a tener mayor oportunidad de intervención. Claro. Y hay mucha evidencia científica que realmente nos dice que mientras más antes hagamos las intervenciones, va a ser mejor el futuro de la persona, por lo tanto el mejor futuro de la familia. Bien. Y luego de eso, y eso implica un manejo integral donde no solamente está el neurólogo como cabeza de diagnóstico, sino también el geriatra, el psiquiatra, medicina familiar, la enfermería, asistencia social, porque implica un montón de modificaciones para la familia, pero todos estos profesionales deberían estar también correctamente capacitados y se está trabajando en ello. Bien, el tema es... Y así es amplio. El tema es amplio y el tiempo a veces queda corto. Esperamos poder tener una segunda oportunidad para abordar el tema de salud mental en el país también, que es importante tocarlo. Y bueno, queremos agradecerle su visita en estudios. Muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias a tu audiencia, y cualquier cosa que necesitamos conversar en un futuro, que no sea solamente, por favor, en el mes del Alzheimer, ni en el día del Alzheimer, sino nosotros estamos dispuestos a diseminar esta información las veces que sean necesarias para mejorar la calidad de vida de todos los peruanos y toda la nación. Bien, amigos, estuvo con nosotros la médico neuróloga del Ministerio de Salud, la doctora Maritza Pintado Caipa, con quien hemos hablado sobre el Día Mundial del Alzheimer, que es este domingo. Hay que estar alerta con estas banderitas rojas, como nos decía ella, para poder dar una atención oportuna a nuestros familiares. Los tiempos cambian, la verdad no.